vamos a empezar con el feminismo. ¿De dónde viene el feminismo? ¿Cuándo nació el feminismo? ¿De qué manera funciona en la literatura, en la historia, las mujeres feministas? El primer trabajo literario que hay sobre mujeres del feminismo, el primer libro que se escribió sobre feminismo, digamos, fue en 1589, es decir, hace 435 años. Cuando me dice mucho, no, el feminismo del siglo XXI, no. El feminismo empezó en el siglo XVI, se consolidó en el siglo XVII, cuando empezaba el auge de la impresión de libros escritos para y por mujeres. Al fines del siglo XVI, en Inglaterra, Francia, España, Alemania, se produjeron guerras civiles, revoluciones internas, de las que todos conocemos. Por esto avanzaron nuevas ideas y medidas diferentes. Hubo una especie de liberación. Y por supuesto eso creó un aumento en la producción de libros. Pensemos que la imprenta tenía 100 años, 150 años recién. Entonces la literatura empezó a abarcar muchos temas, donde no solamente los hombres escribían para hombres, sino las mujeres empezaron a leer los libros de los hombres y se dieron cuenta que estaban ausentes. El mercado de libros aumentó y ahí aparecieron las primeras mujeres que escribían para mujeres. Probablemente los temas no fueran muy feministas, receta de cocina, costura, que eran donde los hombres habían dejado a las mujeres participar. Pero ¿qué pasó? De a poco, estas mujeres escritoras empezaron a intervenir en política, empezaron a estar de acuerdo o no con lo que pasaba en el gobierno, estaban de acuerdo o no con la revolución. Entonces ya los hombres se sintieron invadidos por estas mujeres que osaban opinar sobre cosas que nunca habían opinado, que era política, economía, social. Salieron de la cocina, salieron de la costura y empezaron a entrar en un campo que era casi exclusivo, no casi, era exclusivo de los hombres. Por eso en ese momento en la sociedad victoriana, estamos hablando de Inglaterra del siglo XVII, 1600 y pico, que era una sociedad rígida, luterana, alemana. En Alemania estaba el luteranismo, en España era la Iglesia Católica, y el predominio masculino era total. Donde lo que hoy llamaríamos prerrogativa masculina o predominio del expectativas patriarcales, jerárquicas. Los grandes centros de la época eran los clubes privados de hombres, donde no podían entrar mujeres, ni niños, donde los hombres leían sus libros, escribían sus libros, y reclamando la literatura como algo exclusivamente masculino. Por supuesto, esto creó una reacción adversa, toda acción tiene una reacción, sobre las mujeres escritoras. Dijeron, ¿por qué? Demostraron conscientemente que se podían entrometer en el territorio patriarcal. ¿Y qué pasó? Era una disputa entre escritoras y escritores, pero pensemos que había un negocio atrás, que eran las librerías y los editores. Y los editores ven el negocio, no les importa si es patriarcal o no, o si es feminismo. Vieron que había un mercado muy grande de mujeres que querían leer libros de mujeres. Entonces dijeron, acá hay un negocio, entonces empecemos a publicar libros de mujeres, o para hombres también, pero escritos por mujeres, y lo venderemos en nuestras librerías. Y ahí surge un gran negocio que empieza a crear una antinomia, pero que también empiezan a ser reconocidas las escritoras, porque vendían casi más que los hombres.
Podemos hablar de nombres importantes de esa época que fueran las primeras literaturas, feministas. Porque pensemos que hasta ese momento las mujeres no podían participar de debates políticos ni sociales. Podían participar de la iglesia hasta ahí nomás, porque no podían ser sacerdotes ni nada, y podían, tener una actitud pasiva. Con estas mujeres escritoras pasan a una actividad muy fuerte. Por supuesto empezaron a escribir tratados, manuales, incluso textos religiosos, poesía, presentando nuevas ideas morales y desde una perspectiva feminista, sobre temas como el matrimonio, el poder, la amistad, cosa que para los hombres estaba como prohibido porque nadie discutía esos temas. Los hombres podían discutir de política, pero nadie se metía a hablar del poder, la amistad o el matrimonio. Algunas mujeres escritoras que podemos recordar son Jane Austen, que fue la primera mujer en publicar una defensa de su género en inglés. Digamos, la primer texto feminista se publicó en 1539. Se llamó un Manual de Protección a la Mujer, Protection for Women. Es decir, un manual de protección a la mujer, que fue el primer texto dentro de la categoría feminista. Después aparece Rachel Speck, que fue la primera mujer inglesa en identificarse como feminista y calvinista. Es decir, no dejó la religión ni se apartó, sino que se reconoció como calvinista, pero también feminista. Con un tratado sobre el matrimonio, la relación, la mujer en calidad de esposa, que lo publicó en Londres en 1617. Estamos hablando de 400 años atrás. En este manual refutaba a algunos escritores que sugerían que la mujer solo debía leer la Biblia, escribir sobre temas religiosos, a los que por primera vez utilizó la palabra misóginos, que no era común en esa época decirle a un hombre misógino. Pero bueno, eso provocó un fuerte golpe para los hombres, porque defendía los valores de las mujeres. Después aparece Anne Dowitch, que también era una poeta o historiadora inglesa, quien escribió en 1589 la historia de Francia, sobre las guerras de la religión en Francia. Un poema de 2400 líneas contra la tiranía machista en Francia. Y por último, no por último, sino que el último que tomamos en cuenta, es Elizabeth Marville, o Lady Clules. Fue una escritora escocesa que publicó su obra en 1603, una obra de 4500 líneas, un poema, escrita en forma de diferentes versos. En ellos critica la visión del mundo desde la perspectiva del hombre, demostrando la importancia femenina en el desarrollo de la humanidad. Como vemos, el feminismo no es algo del siglo XXI. La lucha de la mujer comenzó 500 años atrás. Muchas gracias.